Muy buenas, bienvenidos a este capítulo 8 de Proverbios, a estas riquezas inescrutables de la palabra de Dios. Y estamos viendo en esta ocasión 3 claves y 3 resultados para vivir la excelencia de la sabiduría y su autoridad eterna. Así es, este es el nombre que le hemos puesto para poder trabajar y poder viajar por estas señales en un camino muy recto, un camino de gloria, un camino con resultados increíbles, que cada día que vas entrando, te vas adentrando en este camino, realmente tiene una visión de paisajes, una visión de vida, una visión de abundancia y de riqueza increíble. Te animo para que le pongas pausa. Volveremos luego de que tú puedas leer esta descripción de este capítulo 8 y comenzaremos. Si ya lo has leído, entonces acóplate y vamos a viajar juntos a través de este capítulo. Estamos viendo en los primeros 5 versículos de Proverbios 8 el llamado de la sabiduría. Una vez más, como cuando vemos a partir del primer capítulo de Proverbios, también vemos esta característica de la sabiduría, llamando, de la sabiduría poniéndose allí en nuestra brecha, poniéndose en el camino y clamando, dice que alza la voz, la inteligencia. Esto vemos aspectos espirituales también que podemos aprender a través de estos versículos, que nos darán las claves también de cómo conocer y entender la mente de Dios y las intenciones que Dios tiene para nosotros. Es importante saber de que también el ser humano cada vez tiene la mente más apagada a causa del sistema, a causa de este mundo moderno, de la tecnología. Dicen que parecemos zombies andando por la calle con los smartphones, ¿no? Y nos estamos volviendo cada vez más insensibles, cada vez más fríos. Pero la maldad se sigue multiplicando, eso no va cambiando, eso es lo horrible que está pasando en este mundo. Mientras el mundo moderno, cada vez la tecnología va ganando lugar, puestos de trabajo, pues la maldad sigue creciendo también a la par de esta tecnología. Entonces, no es confiable esta tecnología, pero sí la abrazamos. Pero ahora Dios nos está mostrando a través de este llamado que la sabiduría sigue llamando, pero nadie está muy por la labor. Las mentes se siguen apagadas y aún más en este tiempo estamos siendo un poco imperceptibles. Dice que la voz de la inteligencia tampoco se hace oír, y encontramos también una parte espiritual también, una imagen que nos muestra el Señor cuando dijo que si tu ojo, ¿no?, refiriéndose a la mente y el corazón, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es malo, pues allí solo hay tinieblas. Cuando la mente está perceptible a las cosas de Dios, pues no se necesita mucho esfuerzo, no se necesita que tal vez que este servidor esté hablando tanto, sino que de por sí ya entendemos, la sabiduría está a la puerta de nuestro corazón y nosotros solo tenemos que abrir esa puerta, invitarle para que pueda entrar. Los pensamientos de Dios no es que se bajan, pero sí nosotros estamos listos para subir, porque nos muestra aquí el versículo 3, el versículo 2 nos muestra que esta sabiduría, dice, que está en las alturas, dice, y junto al camino. Esos son los pensamientos de Dios, que son más altos que nuestros pensamientos, pero nosotros, en vez de marcar nuestros pensamientos, ponernos en una posición de despegue, no, en realidad cada vez vamos hacia abajo, cada vez más arrastrados. Dice que esta sabiduría es una sabiduría animal, no humana, es animal, dice, y también diabólica, dice, también
la carta de Santiago, cuando vemos las aberraciones que el ser humano puede hacer todos los días, realmente es triste. Nos pasa a todos, puede coincidir conmigo. A veces no sé si encender las noticias a la mañana, porque uno ve y se escucha cada noticias, cada tragedia se están pasando, que no te puedes imaginar de que esto pueda estar pasando. Esto está en la mente humana, en una mente que no está mirando hacia arriba, no está mirando a las alturas, no se pone a recapacitar en esas encrucijadas de la vida, de los dilemas, las depresiones, las angustias, todas aquellas situaciones que viven tanto hombres, mujeres, jóvenes, grandes, mayores. Vivimos situaciones de desilusión, situaciones de desesperación, y son encrucijadas. Dice que la palabra de Dios, aquí estamos viendo lo que esta sabiduría se para en esas mismas encrucijadas que nosotros estamos atravesando, pero dice que ahí está el problema, que nosotros y nuestras decisiones están tan determinadas, somos tan independientes dentro de nosotros, que si nos dejamos gobernar por la tecnología, si por la era digital dejamos que nos suplanten de alguna manera nuestra mente, pero el problema está siempre hacia arriba. No queremos mirar hacia arriba, no queremos mencionar la palabra que puede traernos vida. Y aquí nos está mostrando este pasaje de la Escritura, ¿no? En el versículo 4 ya, que dice: hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Y aquí estamos viendo una vez más este sacudón para nuestra alma, que nos llama a entender esa discreción, nos llama a poder tener un poquito de sentido, un poquito de dominio, de poder realmente tomar como se dice, las riendas de nuestra vida, ¿no? Y no entregárselas al sistema. Dios no quiere gobernar ni que seamos autómatas, por el contrario, Él es un caballero. Esta sabiduría se para, dice, en las entradas de las puertas. Allí dice que alza su voz. Cuando los leemos allí en el versículo 3, dice que esta sabiduría está allí en las puertas, en las entradas de la ciudad, y allí da sus voces. Allí, sabe que cuando se refiere a las puertas, se está refiriendo también a un ámbito espiritual de autoridad, como cuando dicen las puertas del cielo o las puertas del Hades. También escuchamos en la palabra de Dios cuando dicen las puertas de los enemigos. Vas a conquistar las puertas de los enemigos, como una promesa que Dios le dio a Abraham. Estamos viendo aquí el poder y la capacidad de la autoridad de Dios en nosotros, pero esa autoridad no se puede desatar hasta que nosotros es como que no hacemos el acuerdo, no entramos en ese acuerdo con la misma sabiduría para entender, para ser perceptibles, para tener un poco de cordura, como nos habla el versículo 6, donde la sabiduría nos da una exhibición entre el versículo 5 y el versículo 6, y nos dice que lo que necesita es rectitud, verdad, razones justas. Nos quiere mostrar lo excelente, las cosas que son importantes, las cosas que son justas, las cosas que son irreprochables de la vida. Esas son las cosas a las cuales nos quiere llevar la sabiduría. Cuando vemos estos pasajes
de las Escrituras estamos viendo realmente una invitación de un caballero, la invitación de una dama hacia nuestro corazón. Y es importante que nosotros tomemos siempre decisiones cada día tenemos que decirle, cada día yo tengo que decirle a la sabiduría: abro mi corazón para que tú puedas llenar mi vida y para que puedas guiarme en los dilemas y en las encrucijadas que me tocan vivir. En estos versículos del 5 al 9 estamos viendo esta capacidad, esta exhibición que hace la sabiduría para mostrarnos esa autoridad y dominio que tiene cuando le permitimos y cuando tenemos solo una intención de poder prestar atención o prestar nuestros oídos. Así que si tú estás escuchando, quiero que sepas que también puedes tú determinar, leer una y otra vez estos pasajes, porque cada vez la mente se abre, cada vez más nuestros pensamientos se alinean con los pensamientos de Dios y entramos en una fase muy hermosa, que es la de encontrar esas claves de vida, esas claves de sabiduría, que es una clave de fortaleza, ¿no? En nuestra mente, en nuestros pensamientos, no nos derrumbamos por cualquier circunstancia que está pasando a nuestro alrededor, sino que por el contrario nos mantenemos firmes. Esa es la idea y de alguna manera el objetivo, el plan de Dios, de la sabiduría. Más allá de toda la creación que vamos a ver, el objetivo es nuestro corazón. Y vamos a verlo aquí en el versículo 11, que dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Versículo 12 dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura. Y estamos viendo aquí este pasaje de la sabiduría, donde nos muestra que el conocer los pensamientos de Dios son más importantes que conocer o que tener oro, ¿no? Y tener la sabiduría es el valor más grande que podemos desear, es el mayor de mis deseos. Todos esos deseos que nosotros podemos tener, aquel mayor deseo que tengamos dentro de nosotros, carece de valor ante esta sabiduría. Cuando estamos entrando aquí en el versículo 12, estamos entrando entonces en las 3 claves de la sabiduría. Vamos a estar viendo 3 claves que nos van a llevar a poder afirmar, consolidar esta sabiduría dentro de nosotros. Son 3 actitudes innatas que están dentro de nosotros, que se van perdiendo a causa de lo que recién decíamos al principio. Pero vamos a ver la primera clave, que es, dice el versículo 12, que es la cordura. Entonces, al encontrar allí este pasaje, nos está mostrando aquí que la cordura es la mente sana, es la capacidad de pensar, de reflexionar, es también el obrar con buen juicio. Es cuando la cordura pues es simplemente cuando estamos cabales, ¿no? Con todas nuestras facultades mentales ahí. Vemos entonces también que dice la sabiduría no está pidiendo mucho y no nos está pidiendo muchas condiciones exageradas para poder habitar en nosotros. Preste atención de la sencillez y el respeto que Dios tiene por el ser humano, ¿no? Porque dice que Él halla la ciencia, dice, de los consejos, dice que Dios halla la ciencia, el conocimiento como un poder, si se puede decir. También podemos ver que le llama consejos. Dios es el creador, el inventor de esta ciencia. La ciencia del consejo. Dentro de nosotros habita no solo un médico interior que regula nuestro organismo, sino también un consejero que trabaja también a favor de nosotros.
todo esto es como el caldo de cultivos, es como el terreno fértil. Cuando tenemos una mente simplemente sana, con la capacidad de pensar, con capacidad de reflexionar, es como si estuviéramos proponiendo una buena tierra para ser sembrada. Estamos viendo también el versículo 13 que dice: el temor del Señor, el temor de Dios. Acá leemos en esta escritura: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Se puede leer o parafrasear también: el temor de Dios, ese respeto que le tenemos a Dios, dice que es el aborrecer el mal. Bueno, aquí también estamos viendo una calidad hermosa que se nos propone también, y es el principio de la sabiduría. Sabemos que es el temor del Señor, como leíamos en Proverbios 1. Entonces podemos decir que la sabiduría es aborrecer el mal, ¿no? De alguna manera se entiende de que no llamar a lo malo bueno. También es una manera de decirlo. La sabiduría no es más que, no puede ser un parche que se coloque en un vestido viejo, ¿no? De ninguna manera. Jesús en un momento nos contó una historia, está escrita allí en los evangelios, y vamos a poner esa imagen de ese pasaje de las escrituras cuando expresaba y explicaba de que no se puede poner un parche nuevo en un vestido viejo. No se puede poner de ninguna manera eso, porque dice que ese parche tiraría y la rotura se haría más grande. Entonces nos está mostrando de alguna manera, Jesús nos revela las claves para que todos los beneficios de la sabiduría celestial, de esta ciencia basada en el carácter, en el pensamiento de Cristo, los resultados sean resultados de abundancia, ¿no? Y que todos esos resultados sean los que esperamos nosotros. No consiste en acomodar esos pensamientos dentro de nuestros razonamientos intelectuales naturales o esos pensamientos antiguos, como le llama la palabra de Dios, sino que tiene que ser una renovación de nuestros pensamientos, ¿no? Cerrar el capítulo de nuestras vidas, presentarnos delante de Dios, hacer un pare y dar un medio giro, de una vuelta de 180 grados. Eso se llama cambiar la mente, cambiar los pensamientos, y nos comenzamos a convertir en esas personas que realmente deberíamos ser, con propósito, con destinos de gloria, con vida, con ese derroche de amor y de gracia. Ese es el objetivo para el cual nosotros hemos nacido. Si alguno, dice la palabra de Dios, está en Cristo, dice que es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas, dice la palabra de Dios en esa carta del apóstol Pablo. Pero también podemos entender de que en Él habita toda la sabiduría de Dios. Él fue quien nos rescató de la muerte. Entonces podemos también entender de que si aquellas cosas viejas pasaron, si somos nosotros una nueva creación, y esta es la manera en que nosotros debemos reconducir nuestras vidas, entonces es como si olvidamos las cosas antiguas, las cosas pasadas, y nos proyectamos a algo nuevo de mayor calidad para nuestras vidas. Estamos viendo entonces esto de aborrecer el mal como un giro de 180 grados, es un darle la espalda a estas cosas malas y poder renovar y cambiar nuestra manera de pensar. Y vamos ya al versículo 17, y nos está mostrando la tercera clave
y nos dice de esta manera: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y esta es una condición excelente, preciosa, que nos muestra de que no se puede amar con palabras, de que no se puede amar con las intenciones, sino que tampoco se puede fingir el amor, sino que se ama de hecho y en verdad. También hay que entender que hay un camino acerca del amor, que Dios pesa los corazones, y Pablo nos muestra allí en el capítulo 13 de Primera de Corintios, todo un capítulo para que usted lo pueda leer como una tarea adicional a este Proverbios, porque es uno de los capítulos más hermosos acerca del amor y el amor de Dios. No es cada vez que la gente habla acerca de el amar como si fuese algo débil, pero por el contrario, tener amor o el amor de Dios provocó, por ejemplo, a que Dios enviara a su Hijo y que Jesucristo llegara a la cruz. Ningún hombre, por más fuerte, ningún hombre, por más valiente, es capaz de hacer lo que Jesucristo hizo por amor allí en la cruz del Calvario. Y vamos ya a los 3 resultados de la sabiduría. En el versículo 18 nos muestra la primera, que es las riquezas duraderas. Y aquí dice: las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Estamos viendo ya este versículo 18, el primer resultado son esas riquezas espirituales, son riquezas eternas. Todo aquello que es duradero es eterno, y a lo largo de las Escrituras vemos las riquezas inescrutables, las riquezas del amor, las riquezas de su gracia, las riquezas de su verdad, porque realmente Dios quiere prosperarnos, bendecirnos. La gente, el ser humano, quien te habla, se siente con esa inclinación siempre a que las riquezas sean las cosas que vemos. Empecemos por las cosas naturales, por las cosas materiales, y luego a ver si arreglamos lo que pasa adentro. Pero en realidad es totalmente al revés, porque es un resultado, como dijo aquel apóstol Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y estamos viendo también la segunda en el versículo 19, y dice: mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Y aquí estamos viendo el segundo. El primero son las riquezas duraderas, las riquezas eternas, esas riquezas espirituales. Y lo segundo son los beneficios. Uno dice: pero ¿de qué me beneficia la sabiduría? ¿De qué me beneficia la inteligencia de Dios? Pues una de las cosas que nos está mostrando este pasaje es de que el fruto que te va a dar más ganancia, te va a dar mejores satisfacciones que todo el oro o toda la plata que puedas juntar en el mundo material, en el aspecto material. Esto de réditos, ¿no? Vendrían a ser los beneficios. El rédito, el capital es la sabiduría. Esa sabiduría te da un rédito, y ese rédito que te da es mejor que ese trabajo, mejor que la empresa que tengas, es el mejor de todos los empleos que puedas recibir, porque este rédito tiene la capacidad de guardarte, de protegerte. Esto no se corrompe, esto no se lo deja el banco, ni el ladrón te lo puede robar, porque eso está en tu corazón, está en tu vida. Y dice la palabra de Dios: no le tengan miedo a aquel que dice que puede matar el cuerpo. No puede hacer nada más que eso, porque vuestro espíritu, vuestro corazón le pertenece a Dios. Y esto refiriéndose al enemigo, al adversario
de nuestra vida, de nuestra alma, ¿no? Que realmente nosotros podamos dedicar nuestro corazón y nuestra vida a lo más importante. ¿Qué es eso? Si nosotros guardamos lo más importante, Dios se encarga de guardar todo aquello, todo, hasta nuestra salud está en las manos de Dios. Vamos a ver el versículo 20 y versículo 21 ya para terminar, porque dice que por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Y aquí estamos viendo la heredad como el tercer fruto o el tercer resultado de la sabiduría, que tengas tu heredad. Dice que a los que le aman le da su parte, y esta heredad es nada menos que la vida de Dios, la superabundante vida de Dios. Dice uno de los pasajes en la versión Nueva Traducción Viviente: llenaré sus cofres de tesoros. ¿Y sabes cuál es el cofre? ¿Sabes cuál es el cofre que tú tienes? El cofre que yo tengo es el corazón, es esa vida interior que tenemos allí. Dice que Él va a llenar ese cofre. Dice que el hombre bueno del tesoro, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Eso lo leemos en Mateo capítulo 12, versículo 38, 35. Allí encontramos unas palabras maravillosas acerca de esa necesidad que nosotros tenemos de poder llenar nuestro corazón. Vemos gente que con mucho dinero, tal vez con un gran nivel económico, pero que dentro de ellos están empobrecidos. La misma Escritura es tan realista con esto que encontramos infinitos pasajes donde nos habla de que ese tesoro o esas riquezas son efímeras, se caen como un castillo de naipes, pero cuando las riquezas materiales que podamos ver en una persona han comenzado desde su espíritu, desde su alma, desde el buen tesoro de su corazón, entonces eso es otro cantar, mi amigo. Esto es otra historia. Estamos hablando de personas que están cosechando, están viendo los resultados, viviendo esos resultados de la sabiduría. La mente del ser humano, el lugar donde Dios invierte esa sabiduría, la inteligencia, el juicio, está siendo suplantada hoy en día por la era digital, que más que una herramienta de servicio útil nos está inutilizando en nuestra mente y en nuestros pensamientos. La sabiduría, dice el versículo 22 que podemos leer a partir de ahí: Jehová me poseía, dice, en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Y allí comenzamos a leer unos pasajes increíbles, tremendos, preciosos, acerca de la sabiduría y de ese gran propósito que tiene. A pesar de todo el universo, Dios siempre está pensando en el hombre, porque esta es la sabiduría que estaba con el Creador en la creación. Todas las leyes que sostienen los planetas, el universo, la creación misma, habla delante de nuestros ojos y dan testimonio de esta sabiduría que estaba desde el principio de todas las cosas, pero que dice que muestra delicia esta sabiduría, como dice en el versículo 31, con los hijos de los hombres. Dios y el Espíritu de Dios tiene una delicia, y es el poder mostrar su sabiduría al ser humano. El apóstol Juan menciona esta sabiduría representada en el verbo de Dios, la palabra, el mensaje hecho hombre en la persona de Jesucristo, aquella luz verdadera, ¿no? Habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
El plan de la sabiduría no está en el universo, aunque dice en la Escritura que todas las cosas en él subsisten. Así como nos muestra ese plan de la sabiduría en el versículo 30, pues también esta sabiduría quiere establecer los límites y fundamentos que sostienen la vida en nosotros. No hay desorden que Él no pueda ordenar, no hay vacío que Él no pueda llenar. Que la sabiduría, mi querido amigo, nos encuentre velando a sus puertas, aguardando ante su infinita autoridad, porque el que me halle, dice, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Te invito a seguir señales del camino.